Y ahora sí que empezamos a grabar. ¿Ahí estamos? Sí, profe. Ya, ahí está. Ahí estamos grabando. Podemos empezar de nuevo si alguien no ha entendido. Yo no entendí, profe, no lo estaba poniendo. Ustedes me dicen, ya. Vamos a partir de este circuito. Ya. La electricidad se denomina circuito serie o paralelo mixto, que es una combinación del serie y paralelo, pero aquí no interesa eso. Solo interesa comparar serie y paralelo. Y yo preguntaba si esto está, son puras ampolletitas, ¿ya? Y se corta este camino, se corta esta ampolleta, o si simulando que la instalación en una casa sea así como esto, yo apago la luz del baño, o apago la luz del dormitorio. ¿Qué pasaba? Apaga todo. Si se corta la energía, se apaga todo. Hay que saber, de nuevo instalar ahí, de nuevo instalar. El ejemplo de la guirnalda era porque como son todas iguales, eran como 10 me acuerdo, y se cortaba uno no sabía cuál era la que estaba quemada. No se sabe, es imposible saber. Había que probarlas todas. Entonces había que probarlas todas hasta que de nuevo conectara. ¿Ya? Vamos a hacer un pequeño ejercicio ahí. Vamos a ir a tiro la comparación con el paralelo, hasta que a alguien se le ocurrió inventar esto como guirnalda ahora. Y de hecho ahora son todas en paralelo las guirnaldas. Y se conectan a 220 volts. Entonces, si yo tengo 10 guirnaldas para acá, de misma forma, se corta una, las otras van a seguir funcionando igual. ¿Sí? Ese es el efecto. Sí. Y este es el circuito que uno tiene en la casa. Si yo tengo una ampolleta aquí, y tengo otra acá, y se apaga la R2, se quema, la R1 va a seguir encendida, porque está conectada a los 220 volts, todas. Yo les preguntaba, ¿qué tensión hay aplicada aquí? ¿Por qué esta sigue encendida y por qué esta sigue, si está buena, y si logro poner otra, va a estar encendida? Yo la puedo apagar y la otra sigue. Y aquí están las expresiones en un circuito que es paralelo. ¿Cómo es el voltaje total? Fíjense que el voltaje total en una casa, ¿cuánto es? Estamos haciendo la analogía. El voltaje aplicado en una casa. 220. ¿Cuál será el voltaje que está aplicado a esa ampolletita? 220. ¿Y a esta? 220. ¿Y al televisor que yo conecto acá? ¿Y al computador 220. que yo conecto acá? 220. Toda es la misma señal de voltaje. Por esa razón es que si se corta alguno de esos, se apaga, la otra sigue funcionando. ¿Estamos? Este dato que yo puse aquí solo para hacer el ejercicio, ¿eh? Pero la realidad en la casa es 220 esto que está acá. Vámonos a hacer el pequeño ejercicio que está aquí. Si ustedes se acuerdan, nos enseñaban que la resistencia, si yo pongo 5 ampolletitas aquí, podría hacer otro dibujo con una sola ampolletita y que tenga las características de esta, que represente a esta. ¿Y qué resistencia tendría una sola? 220. No, resistencia, en ohm. Aquí no hablamos de solamente la característica de la ¿La ampolleta. sumatoria? La sumatoria de esta. Y esa hasta aquí es pesada. R equivalente, R o R total es lo mismo. ¿Ya? Entonces, en este ejercicio, la R total, ¿cuánto es? 20, 30, 40. 60. ¿Cuánto da? 60. 60 ohm. 60. Muy bien. Y si yo le preguntara por la corriente total, ¿qué me podrían responder sin haber hablado todavía? ¿Ah? La corriente total.
¿Cómo era la ley de Ohm? O sea, como es, Ya. pero... ¿ah? B es igual a I por R. T igual I por R, ¿verdad? Sí. Yo le estoy pidiendo la corriente total. Yo podría poner, y fíjense en esto, B total igual I total por R total. ¿Ok? Fíjense que ahora yo voy a jugar con los subíndices. T, T y T. Significa que aquí en esta formulita de la idea yo tengo que poner todos los valores que corresponden al voltaje total, a la corriente total y a la resistencia total. Según esto, ¿puedo sacar la corriente total ahora? O sea, tiene que sacar una por una. Cuando tuve en el circuito, ¿quién me habló? No voy a decir el nombre porque confunde las voces. Así ganamos. Que sea otro. No, mira, en un circuito serie, si yo corro aquí, una carrera de 100 metros, excepto esto que después se va a entender que es una oposición a algo, la resistencia opone resistencia, o la resistencia en sí como objeto opone oposición a que pase la corriente. Entonces, si va aquí un chico corriendo 100 metros valla, aquí va a tener una cierta oposición, pero va a seguir, va a seguir, va a seguir. ¿Cuál es el camino de esto? El distinto es uno solo. El camino, El uno solo. el mismo, ¿cierto? Sí. ¿Ok? Por eso es que aquí dice eso. Fíjate. La corriente que pasa por esa ampolleta es la misma que por acá, la misma que por acá, la misma que por acá y la misma que por acá. Entonces, yo podría sacar la corriente total ahora. Sí. ¿Cómo sería según la ley de Ohm? Hay que despejar. Y total, ¿verdad? Total, sí. Y eso sería Y T, Y T es igual sí, sigue. Muy bien. T, a BT dividido por RT. Muy bien. ABT dividido por RT. Y ahora tengo el valor que aquí es, me dan como dato 120 volts, ¿sí? Y ahora total vale 60, que lo acabamos de calcular. ¿Me siguen? Sí. Por lo tanto, I total es 2. I total es 2. ¿Ya? Dos amperes, ¿sí? 2. Por lo tanto, la corriente que consumen todas estas ampolletas son 2 amperes. Y cuando funciona toda la guirnalda de 5 lucecitas, el medidor va a girar de una forma. Si yo le colocara 5 más, Profe, si le coloco uno al medio. aquí, Sí. igual, es lo mismo. Si tú puedes cortar aquí y poner otra, Aquí, profe, mire. Se lo borra ahí. dale, 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 dale. Aquí, mire. Es que ahí no tiene sentido. O sea, no, es que ahí ya sería mixto, no es serie. Verdad que estamos en eso. De todas maneras, hazte el dibujo, mira, se me ocurrió algo. Hazte el dibujo desde ahí hasta acá. Una resistencia. Está bonita. ¿Lo ves? Ahí está. Te quedó lindo. Mira, si esta resistencia, la resistencia siempre se opone a que pase la corriente. Si esta resistencia fuera 1, casi 0, ¿qué pasaría?
Sí, sí, sí. Toda la corriente, fíjense, se iría por aquí. Para acá. ¿Y por qué? Porque estas oponen resistencia. Entonces la corriente elige el camino más fácil. Para acá. ¿Recuerdan cuando hablábamos de la puesta a tierra? En la barra, en el tubo. El terreno tenía que estar húmedo para que la resistencia fuera muy, muy, muy baja, entonces la corriente pasa inmediatamente. Si Entonces, en eso, esta fuera mucho más alta, por ejemplo, ya 100 ohms. ¿Cuánto es la suma de estas dos, según estos datos? R2 vale 10, R3 vale 5, y R4 vale 20. Aquí serían 35, sí, aquí serían 35. Y si yo coloco aquí una resistencia de 1000 ohms, ¿qué creen ustedes que va a pasar? que se va a ir por el camino largo. Por acá, ¿verdad? Porque es mucho menos la resistencia. Esa es la idea un poco. Lo que tú pusiste aquí es armar un circuito mixto. No lo vamos a analizar, solo para que lo vean. Estas tres están en serie. A ver, póngame atención, pero concentrado, súper concentrado, un segundo. No, un minuto. Estas tres están en serie. Yo las puedo sumar, ¿cierto? Según esto. Y queda una sola que me representa estas tres. ¿Sí? Sí. Ok. Ahora, esa va a tener un valor. Y esa va a quedar así en la figura. ¿Cómo va a quedar respecto de esta? Esa que va a quedar ahí, que es el equivalente a estas tres. Como profe no entendí. Sebastián, Sebastián. ¿puedes? ¿Quién hizo este dibujo? ¿Sebastián o no? Yo, Diego. Diego, ayúdame, Diego. ¿Puedes poner ahí de nuevo una resistencia ahí? Ahí. Que va a ser la representante de estas tres, la equivalente a estas tres. ¿Puedes o no? Sí, Ya, dale nomás. Eso, ahí, déjala ahí. Fíjese que esta, ¿qué dije yo que iba a tener un valor de? 35. sí. Tiene que seguir la razón. Ahí. Esta tiene un valor de 35 porque es la suma de estas tres. 35. Y fíjense cómo quedó por lo que estamos aprendiendo. ¿Cómo queda esta con esta? ¿Serie o paralelo? Paralelo. ¿Ah? Paralelo. Paralelo, ¿verdad? Paralelo. Fíjense en este punto está ahí y este está aquí. Y por eso se habla ya de un circuito mixto. Y si esta es de 35 y esta es de 900, que les dije yo, obviamente la corriente va a pasar por aquí. Si esta es de 900 y esta es de 35, obviamente la corriente va a pasar por acá. En su gran mayoría. ¿Ya? Y ahora sí, te pido que lo borres para terminar este ejercicio. Entonces ya sé I total. Ahora me piden el voltaje porque aquí se provoca un voltaje. Las ampolletitas tienen que funcionar con voltaje. ¿Ok? Sí. ¿Alguien podría decirme qué voltaje hay aplicado en esta ampolletita? Voltaje corriente. ¿Ah? Voltaje corriente. Y aquí se ocupa la ley de Ohm. En todo se ocupa la ley de Ohm. Por ejemplo, si yo quiero saber el voltaje que hay aquí, ¿cuál sería la expresión? Voltaje. ¿Y T por RT? No, pero si dice ahora 2 ahí, ¿cuál sería la expresión? ¿Cómo la escribiría yo? R2. I2. Exacto. B2 será igual a I2 por I2. R2.
R2. Eso es. Muy bien. Si yo coloco 2, vayan calculando al tiro el... ¿Cuál será B2? Eso significa I2, acuérdense que I total es igual a I1, I2, I3, I4, I5. O sea, ya tengo el valor de I2. Sí. El valor de I2 es 2. Por lo tanto, 2 por 10. Entonces aquí serán... 20. ¿Cuánto? 20. 20. Esa es la respuesta correcta. Eso es. ¿Sí? La otra será, de la misma forma saco un B1 aquí, un B2 acá, un B3 y un B5. ¿20? 30, 10, 20, 25. ¿Ya? ¿Se entendió o no? Sí, profe. A ver, alguien que me saque en la resistencia 5. B5. 30. Muy bien, eso es. Se aplica la ley de Ohm nomás. ¿Sí? A ver, tienes 30 ahí. ¿Sí? Sí, profe. Aquí en R2 teníamos 20. ¿Sí? Llevamos 50. En R1 será 20 igual. 20. Llevamos 70. R3, 10 más. 10 más. 80. Llevamos 80. Y R4, 40 más. 40. La suma de eso, ¿cuánto debe dar o da? 120. 120. Y es por esta relación también. BT igual es la suma de todas las tensiones aplicadas. Oh, yeah. Ya. Ahora una pregunta de ingenio para todos. Si yo aplico como se aplicaba antes en la casa, una guirnalda, que eso fuera una guirnalda, y le aplico los 220 volts que están en el enchufe, y son 10 la guirnalda. ¿Ok? ¿Con qué voltaje trabajan cada una de las ampolletas? ¿22? ¿Hay que dividirlo por las cosas o no? Sí, pues hay que... 22. ¿Ah? Segura y fuerte, dime nomás, ¿quién fue? 22. 22 ¿O ¿qué? no? Volt. Sí. Segura, muy bien. ¿Quién habla? Melanie Beitia. Melanie. Sé que era el Jan. No, ahora me cambié, profe. Ahora soy yo, desde mi usuario. Muy bien, Melanie. Son 22 volts. Son ampolletas muy especiales. Entonces uno las va a comprar a los servicios técnicos, a los negocios, y le dice, me da una ampolletita de guirnalda. ¿Cuánta tensión? 22 volts. Porque si fueran 10, este voltaje es igual a la suma de todo. Lo que dice aquí, lo que hicimos aquí, cuando sumamos, y como son iguales, cada ampolletita va a tener 22 volts. 22, 22, 22. Si yo multiplico 22 por 10, exactamente me da voltaje, 220. Eso es. ¿Estamos? Sí. Obviamente que si yo le aplico aquí, estas no las puedo conectar en paralelo en la casa. ¿Por qué? Porque si no se nos apagaría todas las luces de la habitación. Pero más que apagarse, ¿qué pasaría?
¿Por qué esta ampolletita? ¿Para qué valor se construyó de tensión de volt? ¿Para que ilumine todo lo que puede iluminar? Con el cálculo que hicimos de 10, 22. 22 volts. Y si yo la enchufo directo en la casa, ¿cuánto le voy a aplicar? 200. 220. ¿Y cuánto O sea, soporta? 22. 22. Se me van a quemar al tiro, esa es la idea. Ya. ¿Ok? Entonces después, después ustedes terminen esto, pero yo preguntaba por el valor de voltaje en la ampolleta 2, que ya lo hicimos, que fue 20 volts, y el valor de en la 4, que también lo hicimos, que era de 40 volts. Ahora después, calculen ustedes estudiando, calculen todo, y la suma de esto debe dar la tensión total 120. ¿Estamos? Ya. Pasemos al paralelo. ¿Alguna pregunta? Esto equivale a lo que teníamos en la casa. Aquí yo tengo una resistencia, dos ampolletas, para hacerla pequeñita. SR1 vale 20 ohms y SR2 vale 10 ohms. ¿Ok? Aquí están las expresiones. Espero que entiendan esto. Esta en el circuito serie es la suma lineal, es decir, R total igual a R1 más R2 más RT, es todo lineal. Pero aquí es la suma de los recíprocos. ¿Ok? Entonces yo les voy a pedir que me obtengan la resistencia total o equivalente de este circuito considerando estos valores. ¿Quién me puede expresar el valor? Háganlo tranquilo. 30 partido 1. Si hay duda me van preguntando. ¿Alguien tiene un Profe, valor? 2 partido 30. O sea, 1 partido 30. ¿Lo O 2. hiciste? ¿Se suman los 1 o no? ¿Ah? ¿Se suman los 1 de la división? No. Hazlo, mira, háganlo. Yo no lo quise enseñar para ver si ustedes comprendían esto. Esto es 1 partido por R total, igual. 1 partido por R1. Sí. 1 Sí. partido por 20, ¿cuánto es? Ay, con ese dos partos. Más No, 1 1. partido por 10, ¿cuánto es? Ya entonces queda en 1 partido por 0,1. ¿O no? ¿Sí? No. 1 partido por R1, 1 partido por 20. ¿Cuánto es? 0,1. 0,1. Ya, yo voy Sí. a poner esto aquí entonces. 0,1. ¿Sí? Sí. Ya, perfecto. Más 1 partido por 10. También me da 0,1. No, pues. No, ¿En porque serio me da 0,1 también? 1 dividido por 20, ¿cuánto es? 0,2. 0, ¿coma? Ah, el otro era el 0,1. O sea, el Y 1 0,1. partido por 10, 0,2. 0,1.
¿Cuánto da la suma? 0,3. 0,3. ¿Ese es el resultado de lo que yo les pregunté o no? ¿Ese es el R total? No, ¿qué valor es ese? Es 1 partido por R total. Más la resistencia. Ah, ya. ¿Se fijan? Fíjense en la fórmula, no la pude escribir bien yo, mejor. Ahora hay que dividir Ahora, el 1 por el otra- valor resultante. Exacto. Ahora el valor total 3.3 es igual a 1 dividido por dividido 0.3. 0,3. ¿Estamos? Ujú. Ese es el valor. Bien. ¿Y eso cuánto da? 3.3. 3,3. Sí. Ok. Ahí sí que estamos. No sé, ¿se entendió? Sí. Ok. ¿Qué tal? ¿Sí? Ok. Coloquen algo, yo les voy a... Coloquen en el cuaderno, en el apunte, ustedes algo que les voy a dictar. ¿Estamos? Sí, profe. Anoten ahí. En un circuito de solo resistencias en paralelo, la resistencia equivalente será igual Después de paralelo, profe, ¿qué venía? la resistencia equivalente, pongámosle, será menor. En un circuito con pura resistencia en paralelo, la resistencia equivalente será menor será menor a la resistencia de menor valor. Eso es, De menor valor. de menor valor. Por lo tanto, ¿cuál era la de menor valor aquí en los dos? La R2. 2, 10. Por lo tanto, siempre iba a ser menor que 10. Eso es lo que quiere decir. Si da mal 12, 14, 20, es porque está mal. Está mal aplicado. ¿Ok? Aquí, lo que yo quise poner aquí, que la resistencia equivalente era igual a 1 partido por el valor resultante de la suma. ¿Qué fue lo que hicimos aquí? ¿Estamos? Eso. Porque el valor resultante de la suma es 0,3. Nos dio aquí. Por lo tanto, 1 dividido por eso es lo que nos dio 3,3. Hay una expresión que se la voy a dictar, pero está aquí puesta. No sé si la entienden. La resistencia total, cuando hay dos en paralelo como estas dos, es igual a R1 por R2 Me da 0,1. dividido por la suma de los dos. ¿Qué Dividido pasó? por 10. Igual me da 0,1. ¿Qué Oye, su cosa? madre, está mal esta calculadora. Muteate. Dime, ¿qué les pasó? ¿Algún problema? No, profe, yo que estaba hablando tenía el audio abierto, que mi calculadora está loca, está mala. Estaba llegando con la calculadora, lo siento. Okay. No, está bien, pero esto está bien, ¿verdad? Los datos que tenemos. Sí, eso Ya. está bien. Entonces, repito, la expresión para dos resistencias en paralelo es igual a R1 por R2 dividido por R1 más R2. Y ahí no hacemos esto de los recíprocos. Quiero que hagan el cálculo, a ver. Y aquí sacamos directo R total, pero aplicamos esta expresión. Y esta expresión es R1 por R2 y todo dividido por R1 más R2. A ver si da lo mismo que
sacamos recién. Se supone que sí. Yo espero que lo comprueben, lo estoy esperando. Profe, da lo mismo. Da lo mismo, deberá ser porque para 2 en paralelo. Para 3 una suma es una expresión ya más grande. Y no se ocupa esta para agilizar el cálculo de la situación. Entonces tenemos R total, una expresión para sacar R total y otra expresión para sacar R total. Esa es la otra. ¿Sí? Anoten otra expresión, les voy a dictar yo. Anoten ahí, cuando son solo resistencias en paralelo, iguales. ¿Ya? La resistencia equivalente es igual al valor en ohm de la resistencia dividido por el número de resistencias en paralelo. ¿Dividido? Por el número de resistencias en paralelo. ¿Ok? Fíjense, a ver, simulen con esa expresión que yo les di. Ahora, yo te puse otro valor aquí en rojo. Si R1 vale 10 ohm y R2 vale 10 ohm. Esas son iguales, ¿verdad? Con valor. Yo podría usar esa, podría usar esta que es R1 por R2 dividido por R1 más R2, como podría usar la que recién yo le expresé. ¿Cómo sería el número de esta expresión? R equivalente igual a, como son Al iguales, valor de ohm, sí, como son iguales, ¿cuál es el valor en ohm de la resistencia? 10. 10. Por lo tanto, yo tendría que poner un 10 y dividido por qué, ¿por cuánto? Por 2, Por 2. Por lo tanto, la respuesta sería 5. 5. Esa es la idea. Si yo tuviera 3 resistencias en paralelo iguales a 7 ohms, perdón, igual me equivoqué, iguales a 28 ohms, ¿cuál sería el valor? No, si fueran 4 mejor, para agilizar el cálculo. Si yo tengo 4 resistencias iguales y cada una es de 28 ohms, ¿cuál sería el resultado?
A ver, el Diego que me dé la respuesta o la Alejandra. ¿O no está? O la Catalina, Eduardo Muñoz. Quienes quieran. Ana María también. La roja, ¿cierto, profe? De la que está en rojo. ¿Cómo? De la fórmula que está en rojo. ¿No? No, la pregunta es que si yo tuviera 4 resistencias iguales en paralelo y cada una vale 28 ohms, ¿sí? ¿Ya? ¿Cuál sería el valor de la resistencia equivalente? Según esta formulita, esta. ¿En 7, profe? Eh, ¿Qué significaba la N? Es ¿O correcta no? esa respuesta. ¿Por qué? Porque el valor en un ¿cuánto es? 28. ya. Y dividido por el número de resistencia en paralelo igual. Y el número es 4. Ah, Tan simple como eso. Y eso da 7 ohms. Yo ya. podría elegir esa para calcular ese valor o podría tener esto para calcular ese valor. Pero ocupo la más sencilla si son iguales. Esa. ¿Se entendió? Sí. Ok. Las condiciones ahora, ¿cuáles son? Esa es la forma de sacar resistencia equivalente en paralelo. Ahora, las condiciones son que la tensión aplicada en los extremos es la misma para todos los elementos que usan esa señal. Es lo mismo que en B1, es lo mismo que en B2. ¿Estamos? Sí. Que es lo que yo tengo aquí ahora, esa expresión. Ahora sí, bueno. Y la corriente, y esto es lo novedoso, que la corriente que estas dos, si fueran ampolletas normales en la casa, estos van a consumir corriente, por lo tanto después lo que yo tengo que hacer es ir a pagar todo lo que se gastó en un mes. Esta resistencia va a consumir una corriente, esta resistencia va a consumir otra corriente, dependiendo su potencia. La suma de estas dos es la corriente total. Por eso es que aquí dice corriente total igual y sub 1 más y sub 2. En serie eran iguales, en paralelo son la suma. Si hubiese otra resistencia aquí al lado, ¿cómo sería esta expresión? Más y 3. Y 1 más y 2 más y 3. ¿De acuerdo? Ahora se dividen los caminos. Las tensiones son iguales, la corriente es la suma y la resistencia es a partir de esta fórmula. Tenemos 3 fórmulas. Con este dato de tensión, ya, R total lo obtuvimos. ¿Cuánto era R total? Ahí está. 5. Ah, no, pero el de No, arriba sí. no, en el ejercicio. R total 3,3, ¿sí? $3,3. No, se me Ahora, apagó ya el celu. Aileen, cállate. yo tengo la resistencia equivalente aquí. ¿De acuerdo? Y yo les pido obtener B1 y B2. ¿Eso tendrían que calcularlo o no? No, porque igual a la B total. Muy bien. Por lo tanto, esos 60, aquí hay 60 volts, lo mismo y aplicado en esta ampolleta, 60 volts, y lo mismo y aplicado en esta otra ampolleta, 60 volts. ¿Estamos? Por lo tanto, no es necesario calcularlo. Es la misma tensión. Pero sí ahora lo que hay que calcular son las corrientes, lo que hicimos una vez, nomás una en el serie. Ahora, ¿quién podría decirme qué corriente consume esta ampolletita y qué corriente consume esta ampolletita? BT por RT. Aplicación de ley de Ohm, y en ley de Ohm yo pongo el subíndice y así nunca se van a olvidar. Por lo tanto, si yo quiero calcular I sub 1 aquí en R1, ¿cómo sería la ley de Ohm con los subíndices? Hay que dividir el 60 por el 3,3. ¿Viste? No está colocando los subíndices. Hay que dividir el 10 con el 220 I sub 1 sería y 1. Ah, claro, si yo lo hice con el total.
igual. Hola, León, ayúdenme. B1 B1 dividido en R1. dividido por R1. Exacto. Tengo B1, Sí, sí que es igual a BT, ¿verdad? 60, sí. Por lo tanto, eso sería 60. Dividido por R2. R1. ¿Y tengo R1? Este era 20, ¿ah? Sí, ese era 20. Lo cambié solo por el ejercicio. Ahí volvió su valor. Entonces aquí sería 60 3. dividido por 20, ¿sí? 3. Y esto da 3 o sea, 3 amperes, ¿sí? Sí. Obtengan I2. Profe, ¿y cuánto es R2? 6. No, R2 es 10, ¿cuál? 10. R2 es 10, 10 ohms. Ahí están los datos. Pues 6. Ahí están los datos. 6 amperes. ¿Cuánto da? 6. 6. Perfecto. 11. Y esto da 6 amperes. Listo. Tenemos la corriente que consume este ampolletita y tenemos la corriente que consume esta otra ampolletita. ¿Sí? ¿Cuánto será la corriente total que consume este circuito? 9. ¿Ah? 9. 9. ¿Y por qué? Hay que Porque sumarla. es la suma de cada corriente. Eso es todo. Es más Muy 6. bien. Y aquí yo voy a colocar I total igual 9 amperes. Eso es. ¿Estamos? Es sí. Mm. Si esta ampolletita fuera de 60 watts y esta ampolleta de 100 watts, ¿cuánto sería la potencia total? 160. 160. Eso fue lo que hicimos en el plano, ¿se acuerdan? Cuando después hicimos el cuadro de carga, De la. Ah, sí. sumamos todas las ampolletas, todas las potencias. Entonces, en este circuito, como en cualquier circuito, se suman las potencias. Y eso da la potencia total que está aplicada ahí. ¿Se entendió? ¿Alguna pregunta? Ninguna, profe. ¿Están con ánimo o no? Está en eléctrica. ¿Ah? Puta, yo sí. Sí, se nota. Bien. También la todo en eléctrica. Es eléctrica. Hoy día dormí bien. Sí, qué bueno. Darle una batería, una pila. Ando 220. Una Duracell. Ando 220 amperes. Un Dai 220. Ya. Anda tu pa. Topadísimo. 380. ¿Quién me dijo hasta que esta clase duraba hasta las 3, profe? 420. No, Aló. queda poco, vamos a seguir hasta las 3:30 nomás. Yo les mentí. Oh, No mintió, profe. Yo ya Sí. tengo lista mi sopa servida ahí abajo, esperándome. Sí, se enfría nomás. Profe, qué bien. Maldadoso, profe. No, mira, sí, es que sí puede ser. Hagamos una cosa. No, dejémoslo así. Pero el viernes nos quedamos hasta las 4. ¿Estamos? tarea para la casa, profe. No, que le quedamos debiendo 20 minutos, así que hasta las 50 nomás. Bueno, ya. Ya. Estoy anotando todo y grabando todo. Oye, pero esto va a salir en la grabación. Chuta, los pillaron. Ah, pillados. No voy a salir pillado.
No, 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 pero pero, profe, profe, si mientras eso no es no ilegal, ponga si horario. lo hacen otros profes. Sí, no he dicho Bueno, nada profe, malo, no hacen clase. no se preocupen si no he dicho nada malo, si les digo, no. Si yo podemos determinar si ustedes están de acuerdo y recuperamos el viernes, yo no tengo ningún problema. ¿Estamos? Recuperamos los 20 minutos el viernes. Ya, recuperemos los profe. 20 minutos el próximo viernes. ¿Están de acuerdo? Sí. De De acuerdo. Profe, La mela. ¿Sí? son 22 minutos, profesor. Sí, gracias. Muchas Ahí tengo las gracias. 3:09. 22 minutos. Ya, 21. profe. Y uno. Ya, pero, mira, vamos a hacer, al inicio de la próxima clase vamos a hacer un ejercicio de esto, pero un poquito real, con los datos de casa, Ya. Ya, para que vean la figura. ¿Sí? Y sí. vamos a hablar del segundo trabajo, que va a ser más completito. ¿De acuerdo? Ya, Ya. profe, de acuerdo. Ya. Porque no digo nada mejor si no sé. Listo, vamos. Por una Hay una urgencia también yo quería 10 minutos, profe. que miraran. ¿Estamos? 20 minutos. Ya, 21. ya, profe. Nos Quedamos aquí. vemos. Voy Que a estén comer muy la bien. sopa. El viernes Ya. Que esté todo. bien Chao. igual. Cuídense harto. Igualmente, Cuídense. no, profe. Chao, Chao. compas. Chao, profe. Chao, Chao. compadres. Chau. ¿Cómo es esa? Todos se fueron re rápido.